En esta segunda parte, dedicada a la teoría de la responsabilidad de Hegel, quería discutir sobre todo el segundo capítulo, que lleva por título Responsabilidad de Inocencia. Antes, solo para recordar lo que vimos antes de que la teoría de Hegel sobre la responsabilidad, sobre una agencia responsable, es especial, por lo que vamos a ver más adelante, y tiene que ver con que un agente responsable requiere, recordemos, de una autoconcepción particular. Entonces no son solamente capacidades psicológicas o mentales que tenemos que tener, eso es importante, sino también una cierta concepción de qué tipo de agente somos, pero no es una cosa puramente subjetiva de una identidad personal que elegimos, aunque sí está conceptualmente mediada, pero sobre todo tiene que ver con una trama intersubjetiva y social, es decir, no es solamente la autoconcepción particular, sino que también requerimos de un contexto social adecuado para que la agencia responsable tenga lugar. Ahora, la inocencia sí es cierto cuando hablamos de algún agente, de alguna entidad, de alguien como siendo inocente. Esto sí tiene que ver en muchos casos con carecer de ciertas capacidades psicológicas que Hegel, por ejemplo, consideraría necesarias. Pero con Hegel no es solamente eso. Casos comunes que igual sin ser hegelianos aceptaríamos es animales, podemos considerarlos inocentes porque carecen de estas capacidades, los niños porque no las han desarrollado del todo plenamente, o adultos con condiciones mentales específicas que no van a ser considerados como responsables plenamente o en sentido absoluto, dependiendo de la gravedad, ¿no? Pero también van a haber casos para Hegel donde la responsabilidad, donde el problema con la agencia responsable no va a tener que ver con las capacidades, sino con el contexto social, ¿no? Y un ejemplo bien famoso de Hegel y que para mí va a ser un poco problemático va a ser el de la esclavitud, que vamos a ver en un momento, ¿no? Pero la implicancia para Hegel de esto es de que la agencia responsable va en última instancia a requerir de un tipo de reconocimiento político, es decir, para Hegel, en última instancia, de acuerdo a la interpretación de Alsnauer, el Estado y la ciudadanía van a ser muy importantes para constituir esta membresía sobre la cual uno va a poder ser en sentido estricto un agente responsable. No ser miembro de un Estado va a ser muy importante para poder ser tenido como un agente responsable, en tanto el Estado va a proveer de un orden jurídico que va a reconocer estos individuos como personas. Ahora, acá hay una conversación bien técnica que no creo que viene al caso con el nivel de este tipo de introducción o videos que me gusta hacer para gente que no es especialista, pero solamente para resumir en dos líneas, hay una conversación técnica, una discrepancia entre Robert Pippin con McDowell sobre este punto, ¿no? Y Alznauer me parece que va a tomar una posición intermedia, pero el punto es este, para no marear a nadie, de que Pippin va a pensar que esta agencia responsable va a ser plenamente tenida en la modernidad y que antes en sentido estricto no tiene lugar, y McDowell va a ser mucho más generoso con su lectura de Hegel y va a pensar que esta agencia siempre va a tener sentido, va a ser inteligible en tanto uno sea parte de una comunidad política, ¿no? Entonces la discrepancia tiene que ver con que si la agencia responsable tiene que ver con formar parte de una comunidad en general, como si la socialización bastara, digamos, por ponerlo en un sentido bastante simple, o si no es cualquier socialización ni cualquier comunidad, sino que tiene que ser la verdaderamente racional y moderna, que sería la que Pippin defendería como esta lectura de Hegel. Alznauer va a discrepar de ambos y va a señalar, me parece que tienen esto razón, que con Hegel va a haber una agencia razonable, que con Hegel la agencia, o el punto que quería decir que es razonable, es que la agencia va a ser algo que viene en gradación, aunque van a haber unos límites sobre los cuales ya no va a tener sentido hablar o no de responsabilidad. Entonces sí va a haber una apertura o una inclusión como ser miembro de un Estado en tanto hay un orden jurídico donde hay un cierto reconocimiento de los individuos como portadores de derecho y medio que a partir de ahí tiene sentido, y esto no necesariamente se tiene que haber dado exclusivamente en la modernidad. Entonces, Alsnauer y su lectura, que creo que comparto un poco, es más inclusivo que Pippin, pero más restrictivo que McDowell. Ese sería un poco el resumen de este tipo de literaturas específicas o bastante especializadas y técnicas que a veces para el que no está metido en esto, quien no tiene este hobby extraño, pueden sonar como unas conversaciones un poco más extrañas, ¿no? Pero bueno, pasando a lo importante,
Cuando decimos que los animales son verdaderamente inocentes, acá hay un punto importante para Hegel que no debe perderse de vista, y es que los animales son verdaderamente inocentes porque esto, digamos, en hegeliano es algo que se corresponde con el concepto de los animales, ¿no? Y si no queremos hablar en estos términos, quiere decir que lo esencial o lo constitutivo de ser un animal no humano no se contraviene o no tiene nada que ver con no ser inocente. Es decir, para decirlo de una manera más directa, ser inocente es algo que es coherente o consistente o que se adecua a lo que propiamente significa ser un animal no humano. En cambio, con el ser humano esto no es así, porque la inocencia que atribuimos especialmente a niños debe pensarse en el contexto de que los niños son seres humanos que se están desarrollando. Entonces, en hegeliano, los seres humanos todavía no han realizado su concepto cuando son niños. Es como, para usar una comparación con el concepto aristotélico, son como adultos en potencia, como que están desarrollando estas capacidades psicológicas, mentales y obviamente están siendo socializados. Entonces, no son plenamente animales racionales y responsables, lo son como en desarrollo. Entonces, en ese sentido, cuando decimos que los seres humanos son inocentes, digamos, lo son en un sentido más parcial que en el caso de los animales, ¿no? Los animales para Hegel son seres también prácticos que actúan con intuiciones de objetos en su medio ambiente externo para satisfacer deseos internos o inclinaciones. Y esas serían, si queremos usar la palabra razón en un sentido laxo, amplio, extendido, esas serían las razones de los animales. Es decir, cuando decimos que el pájaro come un gusano para satisfacer su hambre, podríamos decir que hay una razón por la cual el pájaro está comiendo ese gusano, ¿no? Y Hegel, digamos, podría ser susceptible de hablar así o de hablar de razón en este sentido un poco más amplio, pero lo que nos interesa, es decir, la diferencia principal con el ser humano, es el tipo de conciencia sobre lo que se está haciendo. Esa para Hegel es la principal diferencia y la que hace toda la diferencia con el tipo de animal o criatura que somos. Es decir, el ser humano, también como el pájaro del ejemplo, siente hambre, tiene este deseo, tiene esta inclinación, pero, y esto es lo relevante, el ser humano también, en tanto ser humano desarrollado con sus capacidades psicológicas, mentales, etcétera, el ser humano también sabe que tiene hambre y esto lo va a llevar a poder saber las razones por las que actúa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ser humano tal y como lo conocemos, como un animal racional que piensa, en tanto come algo, puede decir como una razón por qué está comiendo esto, ¿no? Y cómo esto se relaciona con las necesidades o los deseos que tiene. Y esto para Hegel es una diferencia fundamental, es decir, que el ser humano tiene alguna idea, y utilizo idea aquí en sentido no técnico, tiene alguna cosa en mente sobre por qué actúa, cuáles son sus motivos, por qué hace las cosas, cómo es que está estructurado el medio ambiente en el que está operando, ¿no? Y finalmente las razones de por qué actúa. Ahora, esto para Hegel y en la lectura de Alsnauer, que me parece también con la cual simpatizo en esto, eso no quiere decir que el ser humano todo el tiempo tiene que pensar en esto explícitamente. Es decir, a veces cuando hablamos de las razones o de las motivaciones de por qué actuamos, hay gente que puede pensar como si esto estuviese proyectando una imagen del ser humano como un robot intelectualista que tiene un mapa perfecto de las razones y de las motivaciones que lo mueven, pero de esto no se trata. Pueden ser razones implícitas, pero que si se nos pregunta, si se nos exige una rendición de cuentas o si se nos conversa por qué hacemos algo, nosotros podemos elaborar esto discursivamente. Esto no hace que mágicamente la razón exista. La razón ya existía, solo que estaba más implícitamente en la vida cotidiana y en las cosas que ya estamos haciendo. Entonces, básicamente el punto es de que muchas veces cuando lidiamos con nuestro medio ambiente, esto también puede darse de una manera conceptualmente implícita, pero que existe. Entonces, ese espacio de razones y justificaciones, aunque no todo el tiempo estemos pensando en ello en nuestra vida cotidiana, de acuerdo al lugar donde vivimos, las normas, las prácticas, la socialización, nos va a hacer actuar de acuerdo a una serie de razones implícitas. Esa es básicamente la idea de fondo. Pero también el ser humano, al añadir esta dimensión del pensamiento, recordemos, esto lo vimos en la primera parte,
El pensamiento también posibilita establecer una distancia o una diferencia entre el impulso y la satisfacción. Entonces, una cosa es tener hambre, pero uno puede rechazar este deseo, dar este paso hacia atrás, o también puede posponer la satisfacción de este deseo porque quiere hacer otra cosa que ahorita no se encuentra inmediatamente. Entonces, el pensamiento al dar esta distancia permite que accedamos a otros deseos que no están presentes inmediatamente en nuestras sensaciones. Entonces, no porque tenemos hambre inmediatamente tenemos que comer o desesperarnos o solo pensar en eso, sino que podemos no solo controlarlo, moderarlo, ponerlo en un horizonte temporal, eh, sino que además podemos sacrificar ese deseo en función a otro o, digamos, distanciarnos de él en función a concentrarnos en otra cosa que queremos hacer que no es inmediatamente sensible. Y eso sí nos distingue para Hegel de los animales, porque para él los animales tienen un comportamiento que siempre responde a esta inmediatez, ¿no? Y que es mucho más cortoplacista, pero sobre todo mucho más inmediato y donde no hay esta conciencia que establece esta distinción, esta demarcación, esta capacidad de distancia, ¿no? Entonces el ser humano, a partir de la influencia o la diferencia que hace el pensamiento y la conciencia, puede deliberar entre diferentes cursos de acción, puede sopesar, contrarrestar diferencias entre satisfacer estos deseos inmediatamente presentes con otros que no lo esté. Y en última instancia, la decisión con la que resolvemos una acción se supone que resulta en la expresión de una razón que reconocemos como nuestra en nuestra acción, ¿no? Hay una decisión y el reconocimiento de que tales fines se encuentran expresados en nuestra actividad y esto la hace sentir nuestra para nosotros, que nos reconocemos en ese actuar o que reconocemos nuestra voluntad en esa acción externa, ¿no? Entonces, los niños son inocentes, a diferencia de los animales, pero a diferencia de los animales, tienen estas capacidades psicológicas latentes o en potencia, mientras que los animales no pueden desarrollarlas, ¿no? Entonces, si tenemos una mascota y un hijo, nos vamos a dar cuenta de esa diferencia en la práctica, ¿no? Es decir, van a haber cosas que nos van a parecer similares en términos de cómo operan, pero poco a poco se va a ver esta gran diferencia en términos de cómo se relacionan con estas cosas de las que hemos venido hablando. En el caso de los niños, va a ser adquirir el lenguaje y una educación en una sociedad determinada lo que va a empezar a gradualmente desarrollar estas capacidades. Entonces, los niños son inocentes porque si bien pueden tener nociones de qué está bien y qué está mal en la medida en que les vamos enseñando en el colegio, en la casa, y van tomando decisiones y se van haciendo responsables en un sentido, para el funcionamiento legal o para, si nos ponemos, digamos, estrictos, los vamos a considerar inocentes porque para Hegel lo que está bien y lo que está mal para los niños depende de la autoridad de sus padres o de lo que dictamine el contexto social o las instituciones, pero los niños todavía no están en capacidad de desarrollar convicciones personales o entender plenamente la racionalidad y la justificación de por qué las normas son como son y de por qué hay que cumplirlas. Entonces, esto quiere decir que todavía no son capaces de reconocer el bien y el mal que ellos harían o podrían hacer como expresiones de su voluntad y como algo de lo que ellos tienen que hacerse responsables ante lo que tendrían que rendir cuentas. Em, Ahora, el otro ejemplo de adultos que puedan tener algún problema con estas capacidades mentales también depende de cada caso, pero a grandes rasgos, solo para simplificar, porque creo que el tema de los niños y los animales será más importante, en el caso de adultos que tengan algún problema con alguna de estas capacidades mentales, incluso hoy, sin ser hegelianos, también su nivel de responsabilidad iría disminuyendo hasta casos severos donde seguramente no serían responsables ante las cosas que hacen. Entonces, en resumen, lo que necesitamos para esta elaboración de la responsabilidad es tener una capacidad para pensar, tener una comprensión sobre lo que sería o no correcto, tener una cierta capacidad de autocontrol, que nuestros pensamientos y deseos tomen en cuenta nuestro juicio sobre el momento y la evidencia que podamos, de lo que podamos hacer, digamos. No hay este tipo de rasgos en función de lo que he estado elaborando en la primera parte y en lo que he venido haciendo en esta. Ahora, el resultado hegeliano es que podamos reconocer nuestra voluntad, de nuevo como dije, como expresada en nuestro comportamiento, que podamos, digamos, literalmente reencontrar nuestros pensamientos o nuestro conocimiento, nuestra razón en nuestra actividad.
Y la responsabilidad sería esta capacidad para que podamos rendir cuentas por lo que hacemos y por lo que somos. Ahora, para Hegel, y esto es lo especial porque hemos estado hablando de capacidades en un nivel un poquito más abstracto de el ser humano como animal racional adulto frente a niños, frente a animales, ¿no? Y eso es una elaboración particular de las capacidades y sonaría como una pura distinción entre esencia sin historia, ¿no? Entonces, hay niños, hay animales, hay seres humanos y entonces el ser humano es responsable porque tiene estas capacidades. Eso es una condición necesaria, pero Hegel piensa que la agencia genuinamente responsable es un logro histórico, no es algo primordial o propio de un estado originario o de naturaleza. Es decir, la historia humana también es una historia de cómo se va construyendo y logrando la agencia genuinamente responsable, y esto depende de una serie de transformaciones sociales, históricas, institucionales. Lo que he venido llamando como el contexto social específico. Eso es algo distintivo en el argumento de Hegel sobre la teoría de la responsabilidad. Es decir, lo distintivo de Hegel no es que se requiere de una socialización para desarrollar esa agencia responsable. Hegel cree en eso con la educación, con lo que uno tiene que saber y aprender de su sociedad, pero eso otros pensadores y otras disciplinas también lo pueden decir a su manera y con diferentes variables, y hay teorías suficientemente convergentes de esto. Entonces Hegel simpatiza con esto y ese es un componente. Lo más distintivamente hegeliano es que se requiere de un contexto social específico, ¿no? Es decir, que la responsabilidad o la agencia genuinamente responsable no es una condición universal humana. Entonces, la filosofía de la historia de Hegel tendría, por este tipo de elaboraciones que he hecho, una implicancia, tendría que excluir formas de vida que padeciesen de un tipo de inocencia. Es decir, hay Hegel en su propia reconstrucción que podemos considerar eurocéntrica, marcada por racismo y otro tipo de prejuicios, que podemos abordar en otra oportunidad, pero en su filosofía de la historia, por cómo él piensa diferentes estadios o momentos, todo lo que pudiese asemejarse a un tipo de estado de naturaleza o estado de inocencia, para Hegel eso excluye en sentido estricto una noción de agencia responsable. Y los ejemplos principales que Alsnauer recuenta y que se encuentran en Hegel tienen que ver con nociones vinculadas a salvajismo, patriarcado de tipo tribal y finalmente la institución de la esclavitud. Entonces, y recordando con esto este punto que dije de la conversación técnica al inicio, ¿no? Que el punto de toda esta elaboración contra Pippin y McDowell para Alsnauer es que la agencia responsable de Hegel admite grados y tiene una historia, pero contra Pippin no se encuentra solamente en la modernidad y contra McDowell tampoco se encuentra en toda formación histórica. Entonces, Alsnauer considera que para el razonamiento hegeliano la condición necesaria va a tener que ser lo que podríamos llamar esa especie de threshold. La condición necesaria sería un orden legal positivo que reconozca a sus miembros como personas con derechos, ¿no? Y obviamente esto no tiene que ser excesivamente técnico. Eh, no creo que tendría que asociarse una formulación puramente romana en adelante, pero algo que involucre derechos en miembros como parte de una comunidad política, y eso va a involucrar más casos de los que piensa Pippin, pero menos de los que piensa McDowell. Entonces, cuando hablamos de salvajismo, ¿no? Esta noción de salvajes o luego de barbarie o civilización, que también es un tema que me interesa y que se encuentra presente también cuando teorizamos las relaciones internacionales, tiene sus propias dinámicas. Acá Hegel también es parte de esta elaboración jerárquica de tropos, y el salvajismo para él básicamente va a ser conceptualizada como una autoridad basada puramente en la fuerza y en la arbitrariedad. Entonces no puede haber legitimidad alguna, por más de que pueda haber incluso poesía, obviamente un lenguaje, comunicación, grupos. Hay un tipo de sociedad o comunidad pequeña, pero el punto para Hegel es que en este contexto la autoridad está basada puramente en la fuerza y en la arbitrariedad. De hecho, para algunos, Alsnauer también lo pone aquí, no sé si viene al caso, pero hay gente que a veces le interesa esto. A mí esta parte no me fascina demasiado. Cuando la gente a veces habla de esta elaboración de Hegel de la lucha por el reconocimiento entre el señor y el siervo o el amo y el esclavo de la fenomenología y cómo esto estaría operando una especie de prehistoria,
Para muchos este sería el contexto donde se podría ubicar esta lucha por el reconocimiento en su primer momento, porque habría esta lucha a muerte, entre comillas, y donde la ley terminaría existiendo o por inercia, o por conveniencia, o por miedo a la muerte o miedo al castigo, digamos, ¿no? Y más bien, el otro ejemplo que mencioné, el del patriarcado, lo que quiere decir acá con la figura del patriarca es que se está extendiendo la ética de la familia en un grupo determinado al colectivo, ¿no? Y donde hay el patriarca, el gran padre del grupo, que es el que gobierna y el que decide las normas y el que tiene esta especie de autoridad absoluta. Entonces hay una cierta legitimidad en tanto hay esta figura del patriarca, del padre de la sociedad, a diferencia del salvajismo, pero la ley se acepta y se obedece por la fuente de la autoridad, porque es el padre de todos o el patriarca de todos el que da la ley y por eso se acepta y se obedece. Entonces, para Hegel, en ambos contextos sociales, no se permite a ninguno de los individuos que forman parte de estos grupos, en el salvajismo o en el patriarcado, que desarrollen una autoconcepción según la cual ellos aceptarían estándares que les sean justificables. Es decir, en estas formaciones sociales no es posible que sus miembros desarrollen una autoconcepción de ellos como agentes responsables, donde las normas les tienen que ser justificables y donde ellos pueden dar cuenta de lo que hacen a la luz de este tipo de criterios. Entonces, para Hegel, al contrario, esto, o sea, esta posibilidad solo va a resultar de internalizar normas sociales que sean tomadas como racionalmente justificadas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente lo que se insinúa es que para que esto funcione, y por eso el contexto social es muy importante, uno tiene que estar expuesto a normas racionalmente justificadas. Entonces, esto hace diferente, digamos, la construcción de la agencia responsable porque el individuo tiene que crecer en un contexto social donde hay normas que pueden ser susceptibles de ser justificadas racionalmente y esa exposición es importante porque también va a contribuir, además de otras variables, a formar una autoconcepción de este individuo como un agente racional responsable y es parte de este proceso y es algo que no se podría dar por este tipo de configuración social, tanto en el salvajismo como en el patriarcado. Ahora, esto igual no termina siendo suficiente. Por eso viene el ejemplo de la esclavitud que Alsnauer también tematiza. Porque un esclavo para Hegel, recordemos que le está escribiendo, digamos, entre 1770 y entre 1831. Entonces, claramente existía esclavitud también aquí, de tipo moderna. Entonces, esta reflexión que tiene Hegel, lo que él piensa es de que pueden haber sociedades que tengan instituciones que estén racionalmente justificadas para sus miembros, pero que igual excluyan a otros y que sean tenidos como propiedad. Entonces, aquel argumento de Hegel que Alsnauer reconstruye, no que justifica obviamente, es de que el esclavo para Hegel parece como si no fuese consciente de su libertad. Entonces, hay este juego donde para Hegel también parte de la historia de la agencia responsable es devenir consciente de la libertad de uno y que esta libertad sea reconocida por los otros. Pero esta parte, leyendo los pasajes de Hegel y cómo Alsnauer reconstruye el argumento, me parece la parte más débil del libro. Pero no me parece la parte más débil porque Alsnauer no haga bien el trabajo o porque Hegel diga otra cosa. Solamente me parece más débil a mí como parte del argumento. Hasta ahora todo lo demás, más o menos, aunque uno le puede o no gustar la jerga hegeliana, tiene un cierto sentido y encanto como una teoría social con fines heurísticos, explicativos para dar cuenta de cómo se construye la agencia responsable y que si bien no tenemos que ser hegelianos a la letra, se evidencia una cierta relevancia explicativa y analítica en los conceptos y en el vocabulario hegeliano, que es algo que a mí me interesa viniendo de la filosofía y de las ciencias sociales. Em, pero este argumento de Hegel me parece débil históricamente, porque no se me hace verosímil de ninguna forma que los esclavos históricamente no hayan sido conscientes si es que de verdad pueden ser libres. La mayoría, si uno ve estas historias más globales de la esclavitud, uno ve un montón o una constante resistencia, gente luchando a muerte, escapando, desobedeciendo, en última instancia podríamos decir luchando por su libertad, pero porque realmente se piensan, o sea, tendrían esta especie de noción que pueden ver en la sociedad de la que son excluidas, de que ellos también deberían ser tratados como iguales
y que de verdad deberían ser dotados o reconocidos de esa misma libertad porque tienen las mismas capacidades. Entonces, esa parte no me parece muy persuasiva en términos de que el esclavo carecería de esta conciencia, como si hubiese interiorizado tan fácil y pasivamente que es un esclavo, y que más bien la coerción opera como algo presente, ¿no? Y que por eso hay este miedo generalizado a la rebelión de los esclavos, pero porque es una amenaza real y también por estos casos constantes de resistencia y de lucha, ¿no? Entonces, ahora, esto no me parece que contraviene lo esencial de la elaboración hegeliana sobre la agencia. Solamente me parece que el argumento, perdón, que el ejemplo de la esclavitud no es históricamente adecuado, pero eso no lo hace irrelevante. Solamente habría que redefinir los componentes. En lugar de hacer un ejemplo extraño como, miren, hay la esclavitud y los esclavos no son conscientes de su libertad y ese es un problema para Hegel, uno podría decir de que los esclavos se dan cuenta, reconocen que tienen estas capacidades psicológicas, Hegel no está en desacuerdo con esto, y que más bien han sido socializados y expuestos a normas que los excluyen en términos de desigualdad de derechos, pero también pueden comprender en cierta forma que esta justificación no es racional y al mismo tiempo pueden promover y practicar una resistencia al punto de preferir morir a ser esclavos, la cual puede estar basada en una autoconcepción de libertad o deseo de libertad que no es reconocida por los esclavistas, ¿no? Entonces, eso me parece que sería como una especie de enmienda con evidencia histórica a lo que se viene haciendo, que no creo que refuta lo que se está haciendo, solamente que uno va leyendo algo interesante sobre cómo Hegel tematiza la agencia, y es cierto que a veces Hegel tiene estos pasajes con la esclavitud y la conciencia que no parecen ser históricamente tan fidedignos en el énfasis que ponen con la conciencia, ¿no? Entonces, Altnauer obviamente está haciendo bien su trabajo porque nos está diciendo lo que Hegel piensa y él está reconstruyendo el argumento, no lo está justificando, pero me parece que si nos interesa no solamente lo que Hegel piensa, sino si hay cosas de lo que Hegel piensa que no tienen mucho sentido, pero que podrían enmendarse y quizá el argumento igual sería mejor o sería igual por lo menos en términos de esta pertinencia analítica, me parece que uno debería comentar esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la teoría hasta ahora? Básicamente, si resumimos lo que hemos venido haciendo, es un agente plenamente responsable, entonces va a tener ciertas capacidades psicológicas, esto lo vimos en el episodio anterior, en la primera parte. eh, entonces, este agente tiene que tener ciertas capacidades psicológicas para que pueda tener la experiencia de que sus acciones sean experimentadas por este como expresiones de sus razones para actuar. Y además tiene que ser criado, tiene que ser educado, tiene que ser socializado en una sociedad específica para desarrollar una autoconcepción donde este agente sea autoconsciente de su libertad, se considere a sí mismo como un agente responsable y que sea sujeto a normas que sean razonables, ¿no? Donde finalmente la justificación racional de las normas sea algo a lo que esta persona pueda tener acceso, que pueda interiorizar y que llegado el caso se le puedan pedir se le pide una rendición de cuentas y pueda justificar sus acciones, ¿no? Y en ese sentido es un agente plenamente responsable, pero por eso mismo también tiene que ser reconocido como miembro de un Estado, en un sentido amplio, no tiene que ser solamente un Estado moderno. Esto porque para Hegel los derechos son asegurados por el Estado, ¿no? Entonces también hay algo con contravenir derechos o operar de acuerdo a normas compartidas por todos. Y acá Snauer desarrolla algo en el libro que yo no voy a hacer porque es una digresión académica importante, histórica, pero que para los fines que estamos discutiendo, digamos, se sale de la narrativa principal, y es de que él interpreta a Hegel como radicalizando a Kant en esta teoría de los derechos. Yo no voy a hacer esa reconstrucción, lo único que voy a decir que es la implicancia y por qué Hegel es enfático en la lectura de Alsnauer de que ser miembro de un Estado es muy importante para una agencia responsable, es porque los derechos no existen como flotando y no existen en la naturaleza inmediata. Entonces, en un estado de naturaleza o en un estado de inocencia o donde no hay derechos garantizados por un orden público, un orden político, no tiene sentido que tengamos derechos y deberes en sentido estricto, digamos, no son reales o efectivos. Entonces, Kant tiene un argumento, digamos, relacionado con el derecho de propiedad, sobre cómo el derecho de propiedad tiene sentido al interior de un Estado, y para Eisenhower Hegel está radicalizando esto, ¿no? Entonces,
No tenemos que entrar en Hegel, Kant. Con esto lo que tenemos que decir o lo que bastaría es, para Hegel es importante ser miembro de un Estado porque el Estado es el que hace efectivos los derechos y si no, no queda muy claro cómo es que esto podría funcionar. ¿En qué sentido? En que es finalmente con el Estado y con las otras condiciones donde uno objetivamente puede rendir cuentas por lo que uno hace. Sin esto, o sea, sin un Estado, porque uno podría preguntar, ¿y por qué tanto con el Estado, así sea en sentido amplio? Porque para Hegel una implicancia sería que sin un Estado, sin ser miembros todos de esta comunidad, todo este orden legal, los seres humanos, claro que van a tener las capacidades psicológicas para entablar acuerdos, para romperlos, para vengarse, puede haber más o menos pactos, treguas, confianzas, rivalidades, enemistades, guerra, o violencia generalizada, pero el problema para Hegel acá con la lectura de Adenauer es que todo va a depender de cómo uno se considere. Es decir, básicamente el problema en última instancia es de que si yo creo que tengo razón o el derecho está de mi lado, eso basta para actuar, para el pacto, para romper el pacto, para vengarme. Entonces no hay una manera objetiva de resolver el asunto. El Estado es la única instancia que podría hacer esto para Hegel, ¿no? Desde la lectura de Alsnauer. Entonces, solamente como miembro de un Estado, con esto que otros llaman adquirir la condición civil, es que realizamos nuestra esencia, es que realmente podemos realizar nuestra esencia, porque es dentro de esta comunidad, dentro de este ordenamiento legal, jurídico y social, que podemos devenir el tipo de criatura o animal racional que puede estar sujeto a normas y que para Hegel van a ser de tres tipos, o de cuatro, digamos, ¿no? Van a ser las justificaciones de la acción, pero sobre todo lo que vamos a llamar normas más legales, morales y éticas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver con más detalle en la siguiente parte de esta serie dedicada a la teoría de la responsabilidad de Hegel.